Buenas tardes, amados hermanos, sea muy bendecido de parte del Señor, y también a las personas que van a ver este video, que están conectados por las redes sociales. Les doy un fuerte saludo, un abrazo de parte del Señor, que sea muy bendecido en esta tarde. Para los que no me conocen, mi nombre es Daniel Herrera. Soy diácono de la iglesia de Valparaíso, que es columna y baluarte de la verdad, que está ubicada en San Ignacio 780, y por la misericordia de Dios, con mi esposa amada Susana Pino Villacura, estamos a cargo acá de la iglesia anexo Valparaíso Cerro Placeres, que en este tiempo estamos desde nuestro hogar compartiendo palabra del Señor, que es viva y eficaz, y yo le invito en esta tarde que usted pueda quedarse para que pueda escuchar la palabra del Señor y sea usted fortalecido. Si usted está pasando por esta red social, yo le invito que pueda escuchar este mensaje, palabra del Señor, que no es palabra de hombre, sino que es palabra que viene del corazón del Señor. Así que le invito que pueda escuchar la palabra. Y le mando un saludo a todos los de casa, de nuestra iglesia, a mis hermanos amados, que sean muy bendecidos de parte del Señor en este tiempo. Y voy a orar en esta tarde para que el Señor sea dirigiendo, así que le pido a donde usted esté, que podamos tener un poco una intimidad con el Señor, podamos inclinar nuestro corazón al Señor, y yo voy a orar al Señor para que el Señor dirija esta reunión. Amén. Padre bendito, te doy las gracias por este tiempo maravilloso, papito mío, Señor, para muchos tiempos de desesperación, pero sabemos, papito mío, que para tus hijos, papito mío, Señor, es tiempo de victoria. Mi Dios amado, Señor, yo te pido, Padre amado, Señor, por esta obra, Padre amado, que no es obra de hombre, sino que es tuya, mi Dios amado, sea usted levantando, papito mío, Señor, lo que se va a hacer, Padre amado, en este lugar, mi Dios amado, Señor, con la adoración, con la danza, papito mío, Señor, con la palabra del Señor. Bendice, Padre amado, Señor, oh misericordioso, Señor, a todos aquellos, papá, que escucharán este mensaje, papito santo, Señor, y que esta palabra sea, papito mío, prosperada, Padre amado, en lugares maravillosos, Padre amado, que usted, Padre amado, Señor, quiera, papito santo. Te doy las gracias por todo lo que usted está haciendo y por lo que hará, papito mío. En el nombre de Cristo, papá, te dejo esta reunión en tus manos, papá, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le invito, hermano, que podamos adorar al Señor, que podamos de todo corazón adorar al Señor, porque el Señor busca adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Yo le invito a que podamos adorar. De la montaña
Bendiciones, hermano amado. Espero que usted se haya regocijado con la adoración. Le pido de parte del Señor que usted en donde esté, en su casa, en donde esté, pueda alabar al Señor, que este encuentro sea algo sobrenatural, que si nosotros vamos a hacer algo, lo hagamos para Él. Así que le invito en este momento a que alabemos al Señor. Gracias, hermanos amados. Sean muy bendecidos. Corazón suspira cánticos de amor. ¡Hey! Agradecimiento hay más allá de nuestra voz, pues el Rey nos escogió para estar ante Él y nos restauró con su poder. Oh, nos vistió de amor, su sangre nos limpió, de su misericordia nos vistió. Cuando nos llamó, éramos un pueblo sin valor. Y hoy entramos ante el Rey, cantamos ante el Rey, traemos nuestras danzas de amor. Nos dio una corona de vestido celestial y pronto vendrá. Y hoy entramos a adorar su majestad, por su amor y su bondad. Y entramos hoy al despertar, traemos cánticos de amor. Que nuestro corazón anhela despertar, podremos adorarle cara, por su misericordia hoy entramos ante el Rey, entramos ante el Rey, y hoy entramos a adorar su majestad, por su amor y su bondad. Entramos hoy al despertar, traemos cánticos de amor, que nuestro corazón anhela despertar, podremos adorarle cara. Hoy entramos ante el Rey, entramos ante el Rey, y hoy entramos a adorar. Aleluya, una vez más. Nuestro corazón suspira cánticos de amor. ¡Hey! Agradecimiento hay más allá de nuestra voz, pues el Rey nos escogió para estar ante Él y nos restauró con su poder. A ver, cuente su testimonio. Nos vistió de amor, su sangre nos limpió, de su misericordia nos vistió. Cuando nos llamó, éramos un pueblo sin valor. Y hoy entramos ante el Rey, cantamos ante el Rey, traemos nuestras danzas de amor. Nos dio una corona y un vestido celestial y pronto
adorarle al Señor. Amada persona que me escucha, hermano amado, es una preciosura entregarle todo al Señor. Maravilloso este tiempo que podemos adorarle en nuestros hogares. Para muchos, a lo mejor tiempos difíciles, que no pueden salir de sus casas, pero para nosotros, para el pueblo de Dios, creo que es un tiempo maravilloso, un tiempo de poder buscar en la profundidad del Señor, en la profundidad con Él, de la intimidad. El Señor me ha dado una palabra para esta tarde que es maravillosa y que el Señor ha venido de la semana pasada dándome una temática hermosa que ha sido por un hilo conductor que el Señor me ha llevado a poder estudiar esta palabra, y para mí fue preciosa y edificadora siempre, porque el Señor quiere enseñarlo por intermedio de su palabra y a percibirlo. Así que yo le invito, si usted está en esta red social, si va a ver este video, que pueda escuchar esta palabra que va a ser bien para su vida, va a traer bien para su vida. Quiero compartirle esta palabra, pero sin antes pedirle al Señor que sea Él dirigiendo esta palabra, esto maravilloso que Él me ha dado. Amén. Así que voy a orar al Señor. Padre bendito, te doy las gracias por esta palabra maravillosa, papá, Señor, que tú me has dado, papito mío, que ha prosperado mi alma, papito mío, mi vida, mi Dios bendito, también, Padre bendito, le pido que sea prosperando la vida, Padre amado, de todos aquellos que la van a escuchar, mi Dios bendito, Señor, porque eres tú, papito mío, Señor, el que convence, papá, el Santo Espíritu de Dios de pecado y de justicia, papito santo. Ayúdanos, mi Dios bendito, que esta palabra sea prosperada, Padre amado, Señor, en lugares maravillosos, papá, donde usted tiene algún propósito, mi Dios bendito, Señor. Gracias, papá, por ser tu siervo, gracias por ser tu hijo, por poder predicar palabra viva y eficaz. Te doy las gracias, Padre amado, por todo lo que tú, Padre amado, Señor, has hecho en mi vida, papá. Gracias te doy, mi Dios bendito, Señor, por todos los que irán a escuchar esta palabra, papá, y todos aquellos que están predicando también la preciosa palabra del Señor. Gracias le doy, mi Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Como les decía, esta palabra que me ha dado el Señor, una palabra preciosa que yo la atesoré para mi vida, y que el Señor de semanas anteriores me ha traído por un hilo conductor, que son los enemigos. Y en esta tarde quiero hablarle un poco de los enemigos de la fe, de los que se oponen allí, los que están gestando en contra de su vida, de mi vida, para no poder tener la convicción, la fe que necesitamos en este tiempo, tiempos difíciles, tiempos para muchos que a lo mejor han estado desesperados, han estado angustiados y han pasado tantas cosas, pero el Señor quiere hablarlo, el Señor quiere apercibirlo de cosas y cómo está operando los enemigos en este tiempo, en contra de la fe, en contra de tantas cosas que no los permiten avanzar, que los quieren detener. Debemos estudiar su palabra, debemos en este tiempo aprovechar al máximo lo que el Señor los quiera dar. Y quiero entrar ya en la palabra, este mensaje que el Señor me ha dado, por un versículo que el Señor me dio, precioso, que está en 1 Timoteo 4:1, de allí partió esta palabra, esta prédica que el Señor ha puesto en mi corazón, y los invito a que podamos leerla. La voy a leer, miren, en el nombre de Jesús, como dice este maravilloso versículo, que lo apercibe, que el Señor cada día por intermedio de su palabra, el Señor lo está enseñando, lo está trayendo a nuestro corazón, cosas que están sucediendo y que están por suceder. Le damos las gracias al Señor por esa palabra maravillosa, palabra viva y eficaz, que no es palabra de hombre, sino que es palabra que proviene de su corazón. Dice, miren, 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Lo que le estaba mencionando, que este tiempo es un tiempo difícil, que muchos están apostatando, que están sacando a las personas, a los creyentes, de la verdad absoluta, de la verdad que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y quieren mucho
muchas personas, muchos enemigos quieren confundir aquella fe, quieren confundir aquello precioso que el Señor está en este tiempo agilizando, porque los tiempos son tiempos malos, tiempos duros, tiempos que la maldad ha crecido enormemente, y por eso el Señor, que cada día lo apercibe en su palabra, que en estos postreros tiempos, en estos tiempos posteriores, en estos tiempos finales que estamos viviendo, es que tenemos que estar muy apercibidos de las cosas que están pasando. Porque muchos están apostatando, están confundiendo con doctrinas de hombre y con cosas que no son de Dios. Es increíble, hermanos amados, y persona que me escucha, cómo se han levantado apóstatas y tantas personas que quieren confundir, quieren apartar la verdad absoluta que es en Cristo Jesús. Quieren muchas veces llevar a las personas a creer en un Dios que todo lo tolera, un Dios que tolera el libertinaje y tantas cosas, y no es así. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Dios no ha cambiado. El Señor es amor, pero también es fuego consumidor. Y a mí, como le digo, el Señor, yo estoy tan maravillado de lo que el Señor cada día nos quiere dar en su palabra, porque su palabra maravillosa, cuando nosotros escudriñamos, cuando nosotros ponemos nuestro corazón para aprender, para que el Señor nos vaya guiando, es que ahí en su palabra encontramos cosas maravillosas que son para este tiempo, tiempos postreros, como le decía, tiempos finales, tiempo de estar apercibido. Persona que me escucha, amado hermano, hay que buscar allí en la profundidad de Dios, hay que buscar con anhelo buscar la presencia del Señor, que el Señor sea revelando las cosas que quiere para nuestras vidas y cómo debemos conducirlo por la verdad que es en Cristo Jesús. Amén. Dice, claramente la apostasía es un enemigo potencial de la fe, que es en Cristo Jesús, porque aparta al creyente de la verdadera fe, confundiendo con doctrinas y fundamentos de hombre que son terrenal, animal y diabólica. Entonces, claro, toda doctrina de hombre, dice la palabra, que es terrenal, animal y diabólica, y quieren confundirlo de la palabra ahí, de lo que inspiró a hombres para que escribieran allí en esos canon bíblicos. El Santo Espíritu de Dios inspiró a hombres para que esa preciosa palabra sea nuestra guía para nuestra vida. Pero muchas personas, muchos enemigos quieren confundir aquella palabra, quieren apartarlo de esas cosas que el Señor pone ahí, y que quieren apercibirlo, y quieren que nosotros los conduzcamos por aquella palabra. Pero estos enemigos quieren confundirlos, quieren sacarlos del propósito verdadero, y quieren que vivamos en la extrema gracia, en la apostasía, en cosas terribles, hermanos, que están sucediendo hoy en día. Y tenemos que ser entendidos, tenemos que estudiar su palabra. Si no leemos la palabra, cualquiera nos puede engañar. Tenemos que estar muy atentos a quién escuchamos, a quién ponemos oído. A esas personas que hablan y que dicen que son profetas y mienten y engañan. Dicen, así ha dicho el Señor, y el Señor no ha dicho nada. Tenemos que estar apercibidos en este tiempo. ¿Y cómo podemos apercibirlo? Por su palabra preciosa. Ahí el Señor quiere apercibirlo para poder entender los planes que el enemigo, el diablo, y que Dios reprenda, está usando en este tiempo en contra de la familia, en contra de la juventud y en contra del mundo entero, hermano amado. El enemigo, el diablo, no se ha detenido, no se detiene, sino que sigue gestando ahí el mal, y que el Señor reprenda todo eso que viene a este mundo. Debemos, como hijos de Dios, cada día escudriñar allí. Ahí está todo, en esa palabra preciosa, en la palabra preciosa y maravillosa de Cristo Señor. Quiero hacer mención de un enemigo que hoy en día confunde y aparta a creyentes con fundamentos erróneos, poniendo en duda la obra redentora del Santo Espíritu de Dios, el racionamiento teológico. Esto que yo le estoy mencionando es terrible lo que está sucediendo. ¿Cómo esto ha tomado posición en muchas partes, en universidades, escuelas, en la iglesia?
El racionamiento teológico está destruyendo la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque no están poniendo su credibilidad en el Santo Espíritu de Dios, sino que lo desechan. Porque ellos estas teorías engañadoras que el enemigo ha querido poner en el pueblo de Dios, y así en tantos lugares quieren apartar de nosotros el Santo Espíritu de Dios. Porque ellos van por las cosas que se pueden comprobar, no por las cosas espirituales, desechan. Y ahí es donde nosotros debemos tener cuidado. Dice que toda blasfemia le será perdonada al hombre, pero menos la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Debemos tener mucho cuidado con esto, con esta doctrina engañadora, que es animal y diabólica. Debemos tener mucho cuidado. Yo quedé impresionado el otro día hablando con mi Lolo, con mi hijo, el que está acá danzando, cómo en los colegios se le impronta aquello, que tienen que creer en cosas que ellos que sean comprobables. Entonces, cuando estaba hablando con mi hijo, yo le dije que el Señor reprenda al diablo. Nosotros debemos vivir en el Espíritu, debemos tener la convicción que el Santo Espíritu de Dios vive en nosotros, y que Él es el que hace la obra redentora en estos tiempos, como le digo yo, que el enemigo ha gestado confusión, quiere levantar confusión en el pueblo de Dios, donde muchos han caído en esas garras, en esas cosas, que quieren investigar, que quieren buscar allí, pero ellos no le dan la libertad al espíritu, no le dan la libertad a las cosas espirituales, sino que a lo que es comprobable. Muchos hablan de Dios, dicen que hay un Dios, pero niegan al Santo Espíritu de Dios. ¿Cómo pueden negar a algo tan maravilloso, un regalo tan maravilloso que el Señor Jesucristo los dejó? Porque el Santo Espíritu de Dios, Él los trajo para que sea el Consolador, para que los guíe a toda verdad y a toda justicia. Y los tres son uno, son Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno solo son. Debemos tener mucho cuidado con esto del racionamiento teológico. Y yo busqué un poco de esto e investigué. Dice, es un argumento para probar la existencia de Dios, o más en general de un creador inteligente, basándose en la evidencia percibida de un hipotético diseño deliberado del mundo natural. Entonces, ¿qué busca este fundamento, esta doctrina de hombre? Lo que se pueda comprobar. Si no es comprobable, es que no existe. Entonces, así quiere confundir a nuestros jóvenes. Esto ha entrado muy firmemente, hermanos, a los colegios, a las universidades. Debemos estar muy apercibidos con nuestros jóvenes, con aquellos universitarios que quieren confundirlo, que quieren apartarlo del camino de verdad, con doctrinas de hombre, con cosas que Dios no aprueba. Debemos tener mucho cuidado de no caer en esto, hermanos, de no caer en esto, de desechar al Santo Espíritu de Dios. Eso sí que es peligroso, es terrible. Debemos apercibir a nuestra familia, a nuestros pequeños, a nuestros jóvenes, para que no sean apartados de la fe, de lo que ellos creen, porque ellos quieren someter a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a sus creencias, a lo que el hombre ha querido hacer, ha querido gestar. Pero debemos nosotros tener la convicción y hablar verdad, de decir que el Espíritu de Dios es el que hace todas las cosas, el que mora dentro de nosotros es el Santo Espíritu de Dios. Debemos tener mucho cuidado con lo que se está gestando allí. Este plan satánico es terrible. Que Dios reprenda todo eso. Es terrible, hermano, cómo ha entrado con fuerza allí, con fuerza a confundir, a traer confusión, desde la niñez, desde los pequeños en los colegios, hasta los más grandes en las universidades, en las iglesias, hermano amado. Es terrible cómo esto de la teología avanza en la iglesia también del Señor, y que no quieren darle la libertad al Santo Espíritu de Dios. Que Dios lo guarde, que Dios lo ayude, que Dios lo ayude de todo esto. Este argumento es aplicado hoy en día en establecimientos educacionales, universidades, etc., que desechan al Santo Espíritu de Dios por no tener pruebas de su existencia. Entonces ellos lo desechan porque no creen en las cosas espirituales, no creen en lo que el Señor
hizo en nosotros, que el Santo Espíritu de Dios mora en los hijos de Dios. Debemos tener mucho cuidado de lo que el enemigo está gestando en contra de nuestros pequeños, en contra de nuestros adolescentes y también en la iglesia del Señor. Debemos estar apercibidos, por eso debemos estudiar de aquella palabra, de aquel maná que el Señor nos regaló. Debemos escudriñar allí, porque ahí está la verdad absoluta, ahí está lo que el Señor lo ha regalado para que pueda hacer la dirección de nuestras vidas. Le damos las gracias al Señor por eso, por esa palabra bendita, esa palabra maravillosa que cada día nos trae para nosotros que sabemos que el Señor inspiró a hombres para que escribieran esta palabra, esta preciosa palabra. Los trae felicidad, alegría. A mí me traía alegría de que el Señor me estuviera percibiendo de todo esto, para poder cimentarme allí en esa palabra preciosa y también poder hablarle a los pequeños, a mis hijos y también a nuestros jóvenes de nuestra congregación las cosas que están pasando en el mundo y que quieren desechar a Dios mismo, al Santo Espíritu. Debemos tener mucho cuidado con esto, con esta doctrina, con esta ideología que viene de tiempos antiguos, que viene de la antigua Grecia, viene todo esto. Entonces el enemigo por años se ha movido, pero ahora se ha manifestado mayormente para meter a las personas, a los pequeños, en el ateísmo y en tantas cosas que el enemigo quiere gestar y que Dios reprenda. Debemos pedirle al Señor que lo aperciba. Veamos otro enemigo de la fe en Romanos 12:3. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Debemos cada día mirarlo, no tener un concepto tan alto el Señor nos quiere regalar dones. El Señor quiere que nosotros cada día esa fe que nos dio sea aumentada, pero no debemos andar con vanidad, andar con ojo altivo. Debemos hacerlo humilde para que el Señor sea enaltecido, porque si no vamos a tener problemas en nuestra vida como creyentes, en nuestra vida como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces los comportamos como el caballo vanidoso en nuestro andar. Debemos ser humildes como fue el Señor, nuestro Dios. Jesucristo fue humilde, Él fue humilde y era Dios mismo aquí en la tierra, pero representó humildad. Todos esperaban un rey ahí en un carruaje maravilloso, lleno de oro y de alhajas de piedras preciosas, pero Él allí venía en un pollino, Él venía en un hijo de asna, sentado allí, para que su gloria, para que se manifestara esa humildad que el Señor tiene y quiere dar a nosotros, que nosotros no debemos tener un concepto, no debemos mirar por encima del hombro a los recién convertidos, a los que han empezado en el camino del Señor, sino que debemos amarlos, debemos también que ellos vean la fe que tenemos nosotros, pero que eso sea con humildad, no con altivez. Debemos tener mucho cuidado de esto, de tener una mirada altiva, de tener un concepto tan alto de nosotros mismos. Este enemigo puede traer al creyente problemas serios, ya que puede creer que tiene un concepto más alto del que debería tener y una fe mayor que otros y que no necesita de nadie. Esto puede abrir un paso a la vanidad. Como le hablaba recién, debemos tener mucho cuidado con esto que nosotros muchas veces creemos, ¿no?, que las cosas son por mí, o porque el Señor me ha regalado, o porque me ha estudiado, yo tengo una fe mayor que mi hermano. No, debemos ser humildes, debemos edificarlo y que esa fe se ponga en obra, porque la fe sin obra es muerta. Debemos echar a andar esa fe, pero con obra, con mansedumbre, con humildad. No, con allí siendo vanidoso, siendo que yo soy el hermano tanto y por eso el Señor me regaló una fe tan grande. No, hermano amado. Eso no puede venir al pueblo de Dios. Debemos ser humildes, debemos moverlos por fe, pero en humildad. Es hermosa la palabra del Señor, cómo
cómo el Señor lo enseña y podemos tener eso precioso, que el Señor siempre fue humilde, que el Señor siendo Dios, Él fue humilde, tenía Dios, su carácter, Él ahí, pero Él hablaba verdad, pero con mansedumbre, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Debemos cada día buscar al Señor para que nuestra fe sea aumentada, para que nuestra fe sea cada día más fuerte. Eso es lo que necesitamos, fe en este tiempo que para muchos a lo mejor han perdido la fe. Debemos levantar la fe a aquellos que a lo mejor han puesto la fe, la confianza en otras cosas. Debemos, como hijos de Dios, ahí improntar fe. Aquellos que se han apartado de la fe verdadera, que es en Cristo Jesús. Es precioso lo que el Señor quiere hacer con sus hijos, con nosotros, con usted también, que a lo mejor ha perdido la fe, que se ha apartado y ha puesto la fe o su confianza en otras cosas que no es en Dios. Yo le invito que usted pídale al Señor con fe, que el Señor está ahí apresto para escucharle, está presto allí para que cuando usted le esté pidiendo con fe, sin dudar nada, Él lo va a escuchar y Él va a empezar a hacer en su vida. Si usted se ha apartado de esa fe tan linda, de esa fe maravillosa que es en Cristo Jesús, es precioso como el Señor cada día los regala de este maná, de esta palabra preciosa, y lo impronta esa fe maravillosa que debemos tener, que debemos ponerla por obra, ser manifiesta en estos tiempos que muchos se han apartado de la fe, o muchos a lo mejor han perdido aquella fe que tenían. Debemos improntar aquella fe con mansedumbre, no con ojos altivos, no con creerlo que es por nosotros, porque no es por nuestra fuerza, sino por la fuerza del Señor. Él es el que nos da una medida de fe a cada uno de nosotros. Debemos poner por obra esa fe, a aquellos que necesitan, porque déjeme decirle algo, el Señor cada día nos regala tantas cosas maravillosas para nuestras vidas, pero si no miramos las cosas con fe, como viendo al invisible, así como lo vieron sus siervos, podemos confundirlo, podemos poner nuestra mirada o nuestra fe en cosas que Dios no aprueba. Debemos tener mucho cuidado en este tiempo maravilloso, que cada día se hace manifiesta todas estas cosas, estos enemigos en contra, y la palabra allí que se está cumpliendo a cabalidad cada día. El Señor quiere apercibirlo allí. Cuando usted busca al Señor, quiere el Señor apercibir para que usted también entregue lo que el Señor le da con fe a otro, que su fe y su esperanza a lo mejor está por el suelo, por no decir otra cosa. Le damos las gracias al Señor por este tiempo, por esta familia que el Señor me ha dado, y yo le invito que usted pueda allí conversar, que pueda pedirle al Señor con fe por aquella sanidad, por aquel hijo, por aquella persona, por aquel familiar que está apartado de los caminos del Señor. Que pidamos las cosas con fe, no dudando, cada día, porque en estos tiempos es lo que necesitamos, echar a andar nuestra fe, ponerla por obra. Le damos las gracias al Señor por todo lo que el Señor los quiere regalarlo. Amén. Debemos ser muy constantes en buscar del Señor, para que nuestra fe, para que eso, lo que la medida de fe que el Señor nos da, sea mayor cada día, sea mayor. Otro enemigo muy peligroso es la incredulidad, que podemos verlo en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces aquí debemos también tener cuidado en aquello que
que se quiere manifestar en nuestras vidas, la incredulidad. Debemos tener la confianza, debemos de creer allí, que nosotros lo acercamos confiadamente al trono de su gracia. Ahí el Señor los va a ministrar, ahí el Señor los va a implantar fe, esa fe maravillosa. Debemos cada día, persona amada que me está escuchando, debemos tener la convicción, debemos creer en lo que el Señor nos ha regalado, eso maravilloso, la vida eterna, esa venida secreta del Señor Jesucristo. Debemos no dudar, creer a los hijos de Dios. Sabemos que esperamos eso maravilloso que es la venida de nuestro Señor Jesucristo por su pueblo. Yo la espero, yo lo anhelo, yo creo de todo corazón que el Señor vendrá, que este sistema se acabará un día. Debemos creer, debemos anhelar, debemos creer que entramos al trono de su gracia y que el Señor lo está ministrando cada día. Debemos entrar allí, en el río de su Santo Espíritu, ahí a nado, ¿no? Hasta la rodilla, ahí, a nado al tiro hacia adentro y ahí sumergirlo y ahí buscar ahí en la profundidad, porque allí donde el Señor quiere ministrar nuestro corazón, quiere ministrar también su corazón, por la palabra, por el mensaje que ahí muchos en este tiempo, hijos de Dios, están predicando su palabra con desespero, con anhelo de que muchos alcancen eso maravilloso. Dice que los campos están listos para la siega. Vienen tiempos maravillosos que muchos se desesperarán por oír palabra de Dios. Debemos ser astutos, debemos aprovechar esto maravilloso que para muchos es terrible, que se ha levantado en el mundo, pero para los hijos de Dios, tiempo maravilloso para poder entregar el mensaje, para poder levantar a aquellos que han perdido la fe. Si nosotros, el enemigo, y que Dios reprenda, nos roba la fe, déjeme decirles que lo hemos perdido todo. Debemos andar en fe, debemos cada día creer en el Señor. No debemos ser incrédulos. Claramente, si somos incrédulos, el enemigo nos aparta de la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos tener mucho cuidado de la incredulidad, de escuchar a aquellos que los quieren confundirlos, a aquellos que los dicen a lo mejor fanáticos. Oye, no creáis tanto en eso, ¿por qué creéis tanto en eso? Debemos tener la convicción. Y lo que nosotros creemos en nuestro corazón tiene que ser más firme en la fe, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él, el que dio la vida, Él el que murió ayer, ahí, en esa cruz, para que usted y yo podamos reconciliarnos con el Señor, porque estábamos apartados. Pero el Señor, con su infinita misericordia, fue a la cruz allí, fue desechado por aquellos que se creían ser alguien, aquellos que no vieron lo que estaba delante de sus ojos, ese ser maravilloso, ese ser precioso, que los trajo un regalo maravilloso, ese regalo maravilloso que podemos acercarlo confiadamente al trono de su gracia. Él rompió todas aquellas esas cosas que lo apartaban del Señor. Debemos cada día moverlo en fe. Debemos cada día levantar de aquellos que han perdido aquella fe preciosa. Debemos levantarlo, poner esa fe por obra, y tenemos que apartarlo de la incredulidad, de muchas veces cuando somos confundidos o muchas personas quieren ponerse delante de nosotros para confundirlo. ¿Por qué crees en tanto en eso? ¿Por qué? Y tantas cosas. Nosotros no debemos debatir con la palabra del Señor, sino que debemos hablar la verdad. Le guste a quien le guste, debemos hablar la verdad. Y que nadie lo aparte, hermano, no, que el enemigo, que Dios reprenda, que no lo aparte de la fe, de creer en el Señor. Nosotros debemos creer en este tiempo, que el Señor, que su venida está cerca. Debemos de creerlo y de anhelarlo, de pedirle al Señor que le aumente esa fe preciosa, esa fe maravillosa que quiere regalarlo. Es maravilloso lo que el Señor quiere hacer y que está haciendo en todo el mundo.
Y que el enemigo está desesperado, hermano amado, quiere meterse allí en los colegios, quiere meterse allí y que el Señor reprenda en todo lugar para apartarlo, para confundirlo, para que dejemos de creer en aquello maravilloso. Nosotros no andamos por vista, dice su palabra, sino que andamos por fe. Debemos ver como viendo lo invisible. Esa debe ser nuestra convicción, de ver como al Señor como viendo lo invisible allí, aunque muchos puedan decir tantas cosas, pero a nosotros no nos interesa que lo llamen de loco y los tilden de fanáticos de tantas cosas, pero nuestra convicción, nuestra creencia debe estar allí, ahora en estos tiempos, más firme que nunca. Yo le insto, persona que me escucha, amado hermano, que usted pueda allí pedirle al Señor que lo aparte de aquellas cosas, que lo aparte de la incredulidad que en este tiempo se manifiesta en tantas personas, en tantos lugares. Debemos clamar al Señor, no nos queda otra, hermanos amados, como se dice, por allí no nos queda de otra, de clamar al Señor, meterlo ahí, en la profundidad, meterlo allí en el Selah, en lo profundo del Señor, para que el Señor lo aperciba, para que el Señor lo aparte de lo que el enemigo quiere manifestarse en los hijos de desobediencia, en aquellos que desean a Dios. Y debemos acercar a las personas para que también ellos puedan saber la verdad, puedan tener la convicción y creer en aquello maravilloso, porque esto no es una fábula. Persona que me escucha, amado hermano, esto no es una fábula, esto no es un cuento de vieja, sino que es un regalo maravilloso que el Señor los quiere dar, y está pronto su venida, está pronto su parucía. Debemos anhelarla con fe, sin dudar, creyendo allí que muy pronto sonará una trompeta y que su gloria se va a ver. El Señor es maravilloso. Yo le doy las gracias al Señor y no me canso de darle las gracias, porque es tan maravilloso el Señor, como Él hace sus cosas, como Él lo apercibe, como Él empieza a trabajar en nuestras vidas, y que podamos ser bendición para muchos. Debemos anhelarlo. Otro enemigo de la fe, el cual me llamó mucho la atención, que se encuentra en Primera de Timoteo 5:8. Esto me llamó mucho la atención, ahí me quedé detenido cuando escudriñaba aquí esta palabra, porque había leído este libro, había pasado a lo mejor varias veces por esta carta, por este libro, pero en este versículo, cuando el Señor me lo da, me detuve y dice: porque si alguno no prohíbe para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y yo la verdad que ahí me emocioné, y el Señor me habló cómo el Señor los habla, que nosotros debemos allí proveer, debemos mostrar esa fe, porque el Señor quiere bendecirlo, el Señor quiere prosperarlo, pero debemos buscar primeramente su reino y su justicia, y dice la palabra del Señor que todo lo demás será añadido. Debemos ahí siempre proveer para nuestra familia, primeramente, para no negar esa fe maravillosa, porque el Señor es el que los bendice. El Señor ha permitido que en estos tiempos difíciles no nos falte el pan, no nos falte el agua, no nos falte el vestido, y el Señor lo va a seguir haciendo, pero debemos moverlos con fe, debemos cada día improntar esa fe en nuestra familia, primeramente en nuestra casa. Dice la palabra del Señor que en una viña te planté, y esa viña descuidaste. No debemos descuidar nuestro hogar tampoco. Debemos primeramente empezar por nuestra casa. Debemos poner por obra en nuestros hogares primeramente esa fe maravillosa.
Y el Señor va a hacer todo lo demás, hermano amado. Nunca debemos, primeramente, descuidar nuestra viña, la viña donde el Señor los plantó. Es maravilloso este mensaje, esto que el Señor me da, y es importante no olvidar de proveer a nuestras familias para hacer manifiesta la fe en Dios en todo lo que Él nos da. Entonces el Señor los quiere regalarlos muchas cosas. Quiere el Señor bendecirlos, pero debemos moverlos por fe, debemos primeramente buscar el reino y su justicia, y todo lo demás será añadido. El Señor nunca los va a desamparar, aunque nosotros pensemos que vienen cosas, o el mundo piense y los quiera confundir, ¿no? Que el coronavirus, que que vamos a quedar sin trabajo. Pongamos a prueba nuestra fe, porque el Señor nos va a dar la salida. El Señor tiene preparado esa provisión, pero nosotros debemos moverlos por fe, debemos creer primeramente y buscar el reino de Dios y su justicia, y el Señor tiene ahí esa provisión preparada. Grato para mí poder allí escudriñar su palabra y ver cómo el Señor no se olvida de nosotros, hermano, no se olvida de su pueblo, de la niña de los ojos, de aquel Israel que somos nosotros, Israel espiritual, que a pesar que a lo mejor el mundo está desesperado, pero para sus hijos es tiempo de victoria. Créalo. Echa a andar esa fe maravillosa que el Señor le ha dado, esa medida, auméntela cada día, porque el Señor quiere que tengamos fe como aquel grano de mostaza pequeño. Por ahí tengo unos granos de mostaza tan pequeñitos y lo veo, lo miro, y si tuviéramos fe como ese grano de mostaza, le diríamos a ese monte que se quitara. Es precioso cómo el Señor quiere cada día que nosotros lo movamos por fe, que primeramente en nuestra casa podamos darle la gloria en todas las cosas, y el Señor siempre va a estar con nosotros, siempre va a estar regalándolo cosas maravillosas. El no escuchar la palabra de Dios o leerla nos puede llevar a un gran problema con la medida de fe que Dios nos da. Esto sí que para los hijos de Dios, yo le hablo a los hijos de Dios, a los que han conocido la verdad, y a aquellos también que algún día le conocieron, que estuvieron a lo mejor allí congregándose y a lo mejor se apartaron. Es tremendo cuando nosotros dejamos de escuchar palabra de Dios, de leer su palabra, de buscar allí. Eso es lo más precioso para un hijo de Dios, buscar su palabra, buscar que el Señor lo hable por intermedio de aquella palabra inspirada por el Santo Espíritu de Dios. Debemos cada día buscar allí en ese maná, en eso precioso, esa palabra inspirada por el Santo Espíritu de Dios, que es preciosa y debemos oír. Mire lo que dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros oímos, cuando nosotros leemos, cuando nosotros escudriñamos, el Señor va aumentando esa medida de fe. Vamos adquiriendo más fe, podemos ver lo que el Señor quiere hacer con nosotros, podemos ver cómo hombres se movieron en fe y alcanzaron cosas maravillosas en Cristo Jesús, en Dios. Debemos cada día oír palabra de Dios. Yo le insto, usted que está viendo este video, usted que a lo mejor ha dejado de escuchar palabra de Dios, que usted pueda cada día poder allí escudriñar, poder escuchar la palabra maravillosa, esa palabra preciosa que el Señor lo ha regalado, que quiere aumentar esa medida de fe, tanto como a los hijos como los que se han apartado de sus caminos. Que Dios tenga misericordia en este tiempo, que Dios lo aumente, esa fe preciosa que a usted y a mí la ha dado. Pero debemos oír palabra de Dios, debemos escudriñar allí, porque eso que el Señor lo regaló está disponible para todos, y yo honro la vida de aquellos hermanos míos que están en lugares que le niegan tener una Biblia,
que tienen que esconderse. Yo honro sus vidas porque aquí no ha llegado la persecución, porque aquí tenemos libertad para poder leer la palabra del Señor, que está en un computador, puede estar en internet, en tantas partes. Pero yo honro a aquellos hermanos que se tienen que esconder en cuevas, porque si no los matan. O que cuando llegan aquellas Biblias se desesperan tomarlas ahí, anhelarlas y ocultarlas. Honro la vida de aquellos varones que en el mundo están siendo perseguidos, que eso es lo que el enemigo está gestando, también puede venir a este país. Que Dios tenga misericordia, y tenemos que aprovechar que tenemos eso al alcance de nosotros, que tenemos esa palabra, el maná del cielo. No la desaprovechemos, sigamos escuchando palabras, sigamos escudriñando allí, porque el Señor quiere hablarnos cada día. Qué precioso fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el cual se entregó por nosotros se entregó a la muerte y resucitó de entre los muertos para ser el autor y el consumador de la fe. Qué precioso esto, maravilloso, cómo nuestro Señor Jesucristo recibió el aprobio, recibió aquellos golpes por usted y por mí, para poder afirmar la fe nosotros, la fe. Él es el autor y el consumador de la fe. Debemos creer cada día que Él está con nosotros y quiere cada día regalarnos de aquella fe maravillosa que es en Cristo Jesús. Mire lo que dice en Hebreo, palabra preciosa, este capítulo Hebreo 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, un segundito que parece que se bajó un poquito, perdónenme, pero sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Precioso lo que hizo el Señor Jesucristo para poder afirmar nuestra fe en Él. Ese sacrificio que Él cargó nuestros pecados, que Él llevó aquel dolor, aquel sufrimiento, para que nosotros ahora podamos moverlo en fe, para que Él sea el autor y el consumador de la fe, y que nosotros tengamos la mirada en Él. Cuando nosotros bajamos la mirada de aquel blanco perfecto, es que vienen los problemas. Personas que me escuchan, más. Debemos tener los ojos puestos en el autor y el consumador de la fe. El Señor es precioso, hermano amado, precioso. Es nuestro Señor Jesucristo, todo lo que ha hecho por su pueblo y lo que seguirá haciendo. Le doy la gracia al Señor por esta palabra maravillosa que el Señor me ha dado. Que cada día puedo ver cómo el Señor tiene misericordia, cómo el Señor los quiere percibir, cómo el Señor quiere regalarnos cosas maravillosas. Agradezco al Señor por su palabra, porque el Señor lo apercibe a tiempo y fuera de tiempo. Y en esta tarde, antes de finalizar esta reunión, quiero invitarle a usted que está escuchando, a usted que a lo mejor de oídas lo ha escuchado al Señor y no ha tenido la oportunidad de confesarle. Dice el libro de Romanos 10:9, es una confesión que nosotros debemos confesar al Señor Jesucristo para que Él pueda orar en nuestra vida, para que pasemos de ser de creyentes a hijos de Dios, para que Él se entrone en nuestro corazón. Debemos, como dice allí en Romanos 10:9, dice así, mire, en el nombre de Jesús lo voy a leer, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto allí que el Señor, que el Santo Espíritu de Dios inspiró al apóstol Pablo que escribiera aquí en Romanos, es una confesión. Yo le invito en esta tarde que usted pueda confesar al Señor Jesucristo, para que el Señor se pueda entronar en su corazón, para que pueda ser partícipe de eso maravilloso que viene,
de ese regalo maravilloso que tiene el Señor Jesucristo, de estar en aquellas bodas. Yo le invito que pueda confesar al Señor Jesucristo en esta tarde, y quiero hacer una oración de fe. Y si usted está escuchando, si usted ha confesado al Señor por intermedio de esta palabra, que no es palabra mía, sino que es palabra del Señor, inspirada por el Santo Espíritu de Dios, que pueda confesarlo. Y quiero hacer una oración de fe y que usted pueda repetirla con fe en el Señor Jesucristo, que cuando usted repita esta oración, el Señor se va a entronar en su vida y va a empezar a obrar. Va a empezar a obrar en su corazón. Quiero orar por esto que le he leído, y si alguno ha escuchado, yo le invito a que con fe pueda repetir esta oración que voy a hacer para que el Señor pueda obrar en su vida. Yo le invito, voy a orar por usted que ha confesado al Señor, que yo creo en mi corazón que uno de los que va a ver este video va a confesar al Señor. Lo creo en mi corazón, y quiero orar por usted. Quiero orar para que el Señor, perdone, porque no es por mí, sino que es por el Señor Jesucristo. Quiero orar para que el Señor Jesucristo sea entronándose en su corazón. Pueda usted confesar sus pecados y pedirle perdón a Él, porque Él es el que quiere perdonarle, el Señor es el que quiere limpiarle. Voy a orar en el nombre de Jesús. Padre eterno, si puede repetir conmigo con fe, hágalo. Padre eterno, te doy las gracias, Padre amado Señor, por poder, Padre amado Señor, por intermedio, Padre bendito de tu palabra, alcanzar, Padre amado, mi vida. Te doy las gracias, Padre amado Señor, porque tú, mi Dios bendito, Señor, cada día, Papito Santo, Señor, estás, Papito mío, dándole una oportunidad al hombre, papá. Bendito Dios, yo te pido perdón por lo que yo he hecho, Padre amado, los pecados que yo he cometido delante de usted, Papito mío, consciente, inconscientemente. Sé que he pecado delante de usted, delante del cielo, Papito mío, Señor. Pero yo en esta tarde le pido perdón y me arrepiento de aquellos pecados, papá, porque sé que he pecado en contra de usted, mi Dios bendito. Y le pido, Padre bendito, que usted me limpie, Padre amado Señor, de aquel pecado que yo he arrastrado, Papito mío, por todo este tiempo, mi Dios bendito. Quiero que usted, Papito mío, sea perdonándome, por su eterna misericordia. Bendito Dios, Señor, yo le pido, Padre bendito, Señor, que usted limpie, Papito mío, Señor, mi mente, mi cuerpo, papá, y que me perdone de aquellos pecados, papá, que he arrastrado, Papito mío, Señor, a lo largo de mi vida, Padre amado. Yo creo, Dios bendito, que vino a esta tierra y que hizo cosas maravillosas, papá, que muchos no entendieron y lo desecharon, Papito mío. Pero creo también que al tercer día resucitó de los muertos para gloria de Dios Padre. Yo le recibo, mi Dios, como mi Salvador eterno. Le doy las gracias por salir al encuentro de mi vida, y espero, Padre bendito, Señor, con fe, Papito mío, que usted empiece a orar, Padre amado, en mi corazón. Yo le recibo como mi Dios y Salvador, y por su misericordia le pido que sea usted inscribiendo mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, le doy por este momento, y gracias le doy, Padre amado, por salir al encuentro de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús, y en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos amados, lo bendigo en el nombre del Señor. Sea muy bendecido en esta tarde. Déjeme decirle, si usted ha repetido esta oración con fe, que el Señor va a orar en su vida. El Señor se va a entronar, el Santo Espíritu de Dios en su corazón, y va a empezar a hacer la obra redentora en usted. Le doy las gracias al Señor por este tiempo, le doy las gracias al Señor por su palabra, y le mando un saludo a nuestros pastores, Francisco Oscárate Vergara, y a nuestra pastora Rosana Romero. Lo honro sus vidas, y también le mando un fuerte abrazo a la iglesia de Valparaíso, y sean muy bendecidos todos aquellos que van a escuchar y ver este video. Buenas tardes, el Señor le bendiga y le guarde.